Hola, soy Aisea, la gata lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de diciembre en el que leí un total de 6 libros, bastantes de ellos en digital porque como me regalaron el Kindle estaba ansiosa por utilizarlo y es verdad que este año me he puesto como objetivo leer libros que tengo en papel ya en la estantería por el tema de no acumular. Además que yo cuando los leo, si no me convencen demasiado, los vendo en Wallapop. Por lo tanto, voy aireando la estantería. Y el hecho de tener el Kindle no me ayuda mucho en ese propósito, pero bueno, intentaré buscar un equilibrio. Pues nada, vamos con los libros. Bueno, el primer libro que os traigo es un libro que me autorregalé. No me acuerdo si en mi cumpleaños o en Navidad, ya no me acuerdo. Yo creo que en Navidad. Ese libro es Kokoro de Natsume Soseki. Esta edición es de Satori, es una pasada en tapa dura, es preciosa. Viene con una introducción sobre el autor y sobre la obra muy interesante, que yo la leí al final por si tenía spoiler para tener cuidadito. Yo de Soseki ya he leído Botchan, que me gustó mucho, así graciosillo, sobre un profesor y sus aventuras. Y luego leí Soy un gato, que es un libro pausado de una cuadrilla de amigos y son sus conversaciones en casa de uno de ellos, que es profesor. Y ese libro me gustó muchísimo. Aunque es lento, tiene unas conversaciones con unos sarcasmos y unas cosas que te hacen reír. Hay un personaje especialmente que es un cachondo y te ríes con él un montón. Soy un gato me gustó muchísimo. Kokoro es otro estilo, deja de lado un poco esa parte más cómica y tiene una parte mucho más profunda, mucho más emocional. Sigue siendo un libro lento. Básicamente lo que tenemos aquí es un joven estudiante que conoce a Sensei, que Sensei quiere decir profesor en japonés, ¿no? Es una muestra de respeto a personas más mayores y que son más eruditas, ¿no? Y bueno, este estudiante se va a estudiar a la ciudad, lejos de su familia que vive en el pueblo. Entonces, parece ser que quiere encontrar en Sensei ese punto de apoyo familiar, ¿no? Mientras está estudiando en la ciudad. Y bueno, veremos que Sensei es un poco distante con él y parece que guarda un secreto. Entonces, bueno, a lo largo de la relación que van a tener entre ellos, porque el joven estudiante lo visitará en su casa y conocerá a su mujer y poco a poco irá sabiendo más de su vida, pues iremos viendo cómo fue la vida de Sensei y cuál es ese misterio que guarda. Hasta entonces, pues vamos a tener eso, una narración lenta, una forma de escribir. Soseki tiene una forma ligera de escribir, pero muy sensible. Y en este libro yo creo que trata temas como más nostálgicos, más melancólicos, más profundos del ser humano, ¿no? Y a mí es un libro que me ha gustado muchísimo. No sé, me parece muy bonita la forma que tiene de explicar cómo Sensei ha cerrado su corazón a los demás y se ha aislado del mundo y de la sociedad, ¿no? Sobre todo del resto de humanos. Me ha parecido una historia preciosa y me alegro mucho de haber comprado esta edición que merece mucho la pena. Bueno, el siguiente libro que os traigo es Friday Black. Es un libro de relatos distópicos. ¡Wow! Fue un libro muy interesante. Los relatos son bastante oscuros, así como futuristas. Futuristas, pero no tan lejano, de una época futura, pero bastante actual. Y es que no os puedo decir exactamente de qué va, porque sería desvelar demasiado. Más o menos todos tienen temas en común, aunque son diferentes, y algunos de los relatos ocurren en el mismo lugar. En general habla mucho de la violencia, del consumismo, del racismo. Esos son un poco los temas que se repiten a lo largo de los relatos. Sí que es verdad que hay algunos relatos que son mejores que otros. Yo he tenido relatos de 4 estrellas y relatos de 3 estrellas. De 2 creo que solo ha habido uno así. En general es un libro que me ha gustado muchísimo. Le he puesto 4 estrellas porque me parece que choca mucho, que te... ¡Wow! No sé, que te sorprende, es bastante brutal. Yo lo recomiendo. Mi idea había sido ir leyendo un relato cada día, pero es que no pude y me lo comí creo que en 2 días. Me gustó muchísimo este libro, así que yo lo recomiendo.
Bueno, el siguiente libro que leí lo leí en lectura conjunta y leí Los recuerdos del porvenir de Helena Garro, una autora pues que por desgracia no es tan conocida como se merece ser. Este libro me pareció que era como meterse en una burbuja en el que el tiempo está parado y se mueve todo un poco al antojo del narrador. Es un pueblo, Ixtepec, en el que solo perdura la memoria y es la memoria de este pueblo la que nos va a contar lo que allí sucedió. Y al final eso hace que la voz narrativa sea muy nostálgica, tenga mucha tristeza, coja como una lentitud, como una burbuja. Es un libro muy bonito en el sentido de que es muy lírico. Las primeras páginas del libro creo que son las primeras mejores páginas que he leído en todos los libros de mi vida. Tampoco es que haya leído muchísimo, pero de verdad es de lo mejor que he leído hasta ahora. Esas primeras páginas son brutales, con una lírica impresionante, una belleza muy sensible. Me ha gustado muchísimo cómo narra esta mujer. Evidentemente no puede mantener ese ritmo en toda la novela, porque luego en la novela van pasando cosas y al pasar cosas y contar más, pues los diálogos y así, esa lírica va decayendo, ¿no? Y luego coge fuerza y luego vuelve a decaer, entonces es como un poco como una noria, ¿no? Como una noria, no, como una montaña rusa. Y bueno, más que nada nos van a contar ahí pues la ocupación militar que hubo, nos cuenta así un poquito por encima una parte de la historia de México, ¿no? Cuando la revolución y los militares que tomaban los pueblos y se hacían amos y señores, cómo distintas familias del pueblo lo viven de forma diferente. Algunas hacen amistad con los militares, incluso hacen tratos, aunque vaya en contra de sus vecinos. Vemos también fusilamientos, juicios injustos, bueno, en fin, pues una historia de dolor y violencia, ¿no? Pero que está contada con muchísima belleza y sobre todo con mucho simbolismo, ¿no? Porque, bueno, dicen que Helena Garro era una de las primeras que empezó a utilizar el realismo mágico, ¿no? Entonces vemos esa simbología, ¿no? De muchas cosas que pasan en la historia que quizá parecen un poco surrealistas, pero que pueden tener ese significado detrás, ¿no? La propia autora le regala algunos personajes finales que no son demasiado verosímiles, ¿no? Pero parece que se los regala. Es un libro bonito, duro pero bonito. A nosotros nos sorprendió y nos gustó bastante. Sobre todo la comparan con 100 años de soledad. En mi opinión, a mí me ha gustado más que 100 años de soledad. Es verdad que 100 años de soledad tiene pasajes mucho más bonitos que los más bonitos que tiene Helena Garro en este libro, pero es verdad que en general 100 años de soledad se me hizo muy, muy largo. Entonces, muy gratamente sorprendida con esta novela, le puse 4 estrellas, pero yo creo que tiene por lo menos un 4,5. Y viéndola ahora en retrospectiva y pasado un tiempo, creo que la valoro todavía más que cuando la terminé de leer, así que esta es muy recomendable. Bueno, el siguiente libro que os traigo lo leí también en digital y es la segunda parte, perdón, de las crónicas vampíricas de Anne Rice, Lestat del vampiro. Muy sorprendida también, muy sorprendida, porque el primer libro me gustó mucho. Era muy nostálgico, muy, bueno, la ambientación pues muy gótica, muy oscura, muy de niebla, ¿no? Pero es que este libro, aun con esa ambientación oscura, tiene muchísima más acción. El narrador, al ser Lestat, que es un vampiro completamente diferente a lo que era Luis en el primero, Lestat tiene una fuerza, unas ganas de vivir, de salir, de hacer cosas. Entonces es un libro que tiene muchísima acción. Y me parece muy guay que haya indagado sobre todo en el origen de los vampiros, ¿no? Y ya empezamos a conocer a dónde se remonta y aparecen pues culturas como la romana, la cultura de las Galias, también la egipcia antigua. Y bueno, vamos a empezar a ver esos misterios de dónde salen los vampiros, qué tipos de vampiros hay, cómo se relacionan entre ellos. Bueno, y seguimos viendo las relaciones familiares de Lestat, cómo era antes de convertirse en vampiro, cómo fue su conversión y cómo fue después su vida. Y bueno, este sí que sí nos ha enganchado muchísimo, muchísimo. Sobre todo esa exhibición
de la sexualidad de los personajes como si fuera algo súper natural. Eso es algo que me encanta de Anne Rice, como entre ellos tienen gestos muy naturales como cogerse de la cintura o unos gestos de cariño entre ellos, independientemente de que sean pues hombres, mujeres o incluso niños. Tiene una forma de ponerlos en el mundo a los vampiros que me parece muy muy chula, la verdad, ¿eh? De verdad, me ha encantado. Lo que menos me ha convencido de este libro quizá es la parte que sucede en la actualidad, ¿no? Me ha gustado más la parte en la que Lestat vivía cuando estaba vivo, ¿no? Esos castillos de Francia, del sur de Francia. Me ha gustado muchísimo, le he puesto 4 estrellas porque me ha parecido mucho más adictiva, con mejores personajes, todo el tema de las leyendas me ha encantado y tengo ganas de seguir adelante con las crónicas vampíricas. Ahora mismo estamos leyendo el 3er libro y vamos por la mitad y de momento Lestat el vampiro es el que más me ha gustado, o sea, el segundo es el que más me ha gustado. Pero bueno, que seguiré adelante con ellas porque es un universo que acabo de descubrir y que estoy alucinando. Bueno, el siguiente libro que os traigo lo leí con las Brownies, en lectura conjunta, y leímos El Resplandor de Stephen King. Stephen King es como una apuesta segura que nunca falla. Suele tener libros muy adictivos, suele tener libros muy oscuros y aunque tiene King esa fama como de autor de bestseller, la verdad es que lo que suele haber detrás de esos personajes es una pasada. Los personajes los construye psicológicamente bien y... Bueno, los masculinos, porque los femeninos son un poco así, pero bueno, los masculinos los construye bastante bien y todo lo que viene siendo la descripción de la caída al abismo, a la locura de los personajes, la lleva muy bien. Es un libro que ya desde el principio ya sabes lo que va a pasar, pero es que no te importa porque es que te mantiene muy, muy enganchado. Bueno, El Resplandor más o menos todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Por la película. De Jack Nicholson, que se pega un papelón impresionante, o sea, te pone los pelos de punta solo acordarte de escenas de la película. Con este libro yo personalmente he pasado miedo en algunas partes, hay algunas escenas que me parecen espeluznantes y ha habido momentos en los que no he podido leer de noche por miedo luego a tener pesadillas. Bueno, la historia es básicamente que una familia que ya de por sí trae una serie de problemas, sobre todo, bueno, en su relación, pero sobre todo el padre, problemas con la gestión de la ira y con la adicción al alcohol. Y bueno, a pesar de que él lleva ya tiempo sin beber, decidió dejar de beber y llevar una vida más familiar y más tranquila por una serie de sucesos que le ocurrieron en el pasado. Encuentra un trabajo, se lo encuentra un amigo, un trabajo, y este trabajo es ir al Hotel Overlook, que está aislado en las montañas, en la temporada baja, en invierno, que es cuando el hotel cierra porque empieza a nevar y se queda ahí completamente aislado. Entonces su tarea es mantener el hotel en condiciones y ocuparse de la caldera. Entonces, claro, 3 personas metidas en un hotel y encima un hotel un poco turbio en el que han pasado cosas siniestras, ha habido asesinatos dentro del hotel y cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, pues el niño encima tiene como un don especial, ¿no? Para sentir presencias y cosas así y... Yo he pasado un poco de canguelillo. A ver, es verdad que yo soy bastante miedica para estas cosas, pero el libro me ha gustado muchísimo. O sea, me ha gustado muchísimo. Stephen King es que me encanta. Aun y todo, mi favorito sigue siendo el de La tienda, porque la psicología de los personajes en La tienda me parece brutal, brutal, brutal. Pero bueno, en La tienda hablaban más como de los deseos humanos y así, ¿no? Y aquí hablan un poquito más eso de esa gestión de la ira y esas adicciones y bueno, me ha gustado muchísimo, lo recomiendo. La película no voy a volver a verla porque sé que luego voy a tener pesadillas, así que prefiero ni verla, pero el libro me ha gustado cantidad, muy recomendable. Bueno, y el último libro que leí fue El problema de los cuerpos de Cixin Liu, que es ciencia ficción china. Pues me animé con él, pues no sé por qué, porque me llamó la atención. Yo no soy mucho de leer ciencia ficción, pero es un género que me apetece. Y bueno, dije, pues voy a probar con esta trilogía. He leído el primero, no sé si continuaré. ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado, pero no sé si tanto como para leerme otros 2 libros más sobre el tema. Gente que sabe dice que es ciencia ficción dura, quizá he empezado demasiado fuerte.
¿Qué es lo bueno que tiene? Que, por ejemplo, yo toda la parte de la China comunista y así, gracias a que he leído algunos libros este año pasado, no, el anterior, pues no me he pillado así de nuevas, porque normalmente solemos tener bastante desconocimiento con respecto a la historia de China, sobre todo la historia del comunismo y así, ¿no? Y el libro empieza un poco ambientado en esa época, ¿no? Cuando la revolución cultural y tal. Y bueno, tampoco quiero contar mucho porque no quiero revelar parte de los giros y así de la trama que tiene el libro, pero bueno, los ingredientes que tenemos un poco es tema científico, investigaciones científicas secretas, muertes misteriosas, la policía y los militares andan por detrás husmeando. Uno de los científicos de repente empieza a ver una cuenta atrás y empieza a mirar a ver por qué viene esa cuenta atrás. Hay también como una especie de juego virtual, ¿no? que tiene como un misterio dentro. Y bueno, a ver, es un libro súper interesante, es un libro del que luego tú puedes sacar muchas reflexiones y el tema de cómo trata la ciencia y las investigaciones científicas y teorías de la física y eso también es muy, muy interesante. Pero yo, como para leerme otros 2 libros más, pues todavía no lo veo. Cixin Liu tiene también, o ha publicado hace poco Nova, un libro suyo que es autoconclusivo, que es Sostener el cielo, y yo creo que lo intentaré con él, a ver qué tal. Pero bueno, de momento lo dejo un poquito en stand-by. Creo que tengo que entrar por algo un poquito más suave, creo que me he emocionado. Y bueno, hasta aquí el vídeo resumen de las lecturas de diciembre. Yo creo que ha sido un mes muy, muy, muy bueno. Hombre, si me tengo que quedar con algún libro, me quedo con Kokoro, sin duda. Y Los recuerdos del porvenir es un libro también que creo que va a ser difícil de olvidar. Son de esos que perduran. Y bueno, la verdad es que ha sido un buen mes de lecturas. He leído bastante más de lo que pensaba. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y bueno, ya me contaréis abajo a ver si habéis leído alguno de los libros y qué os parece. Así que nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, que tengáis una bonita semana y sobre todo que tengáis buenas y grandes lecturas.